Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Gustavo Domínguez y el día de hoy vamos a hablar sobre la ecografía uterina. Esta clase la vamos a dividir en dos videos ya que pues es un tema un poco extenso y para poder entender adecuadamente la vista ecográfica y la anatomía del útero, también la de los ovarios. En este video solamente nos enfocaremos en útero, ¿ok? Más en el próximo video, más adelante, ya estaríamos viendo lo que es la valoración ecográfica de los ovarios. Igual, en esta clase vamos a ver lo que es la anatomía normal. No vamos a hablar de lesiones, no vamos a hablar de, pues, por ejemplo, del dispositivo intrauterino. Prácticamente vamos a hablar sobre la anatomía normal o la vista ecográfica normal del útero, ¿ok? Es importante verlo de forma normal primero, antes de identificar las patologías, ya que de forma normal también pues es un tema muy extenso y cuando existen patologías aún lo es más. Entonces pues por eso que esta clase la vamos a dividir en dos, ¿ok? Bueno, por ecografía es posible identificar a nivel del útero, por ejemplo podemos identificar el perimetrio, que vendría siendo la parte este, periférica o la parte más externa del útero, lo que tiene pues la capa visceral prácticamente, el miometrio, que es pues el tejido del útero de la zona medial, y el endometrio, que es la parte más interna del útero. Del cuello uterino podemos ver lo que es el cervix y parte pues ya del canal vaginal un poco más abajo. También podemos identificar lo que es el fondo uterino. Aquí me comí una letrita, discúlpenme, apenas me estoy dando cuenta. El fondo uterino. Podemos ver posterior lo que es el fondo de saco, los ovarios y también la vascularidad ovárica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que podemos identificar en una ecografía pélvica de una mujer. Prácticamente pues vamos a obtener dos cortes, ¿no? Igual que en la clase pasada que hablamos sobre la próstata, pues para este ultrasonido es indispensable y de muchísima más importancia que un ultrasonido prostático. O sea, si en el ultrasonido prostático somos exigentes en el llenado vesical para una adecuada visualización prostática, en el ultrasonido pélvico, en este caso, o ginecológico, vamos a nombrarlo así, más, ya que el útero pues sí modifica su posición en cierta parte, eh, dependiendo de la represión vesical. Entonces, si la vejiga no se encuentra adecuadamente distendida o con una represión adecuada, prácticamente la situación del útero y su vista ecográfica no van a ser tan adecuados. Vas a ver el útero, sí lo vas a poder identificar, pero no vas a poder identificar adecuadamente las características que lo conforman. Prácticamente el útero, si la vejiga no está adecuadamente distendida, pues se va a ver indefinido, no se va a ver muy claro, no vas a poder identificar lesiones. Los ovarios es muy difícil que los puedas identificar si una vejiga no está adecuadamente distendida. Entonces, siempre y cuando la paciente tenga su vejiga adecuadamente distendida o con una represión adecuada, podríamos continuar con el ultrasonido. ¿Ok? Este ultrasonido pues es incómodo, ¿no? A veces las pacientes vienen y ya con muchas ganas de hacer pipí, pero pues nosotros debemos explicarle, o yo en lo personal lo manejo así, y les explico de que pues es importante, digo, es incómodo, yo sé que es incómodo para ti, pero la verdad es que nos da una mejor resolución de tu imagen y nos ayuda a que tu estudio salga mejor. Entonces vamos a tratar de no demorar mucho, pero lo vamos a hacer bien para que pues nos dé la información adecuada y poder tener un estudio adecuadamente útil. Yo así se los nombro a mis pacientes para que lo entiendan y pues prácticamente sepan que no es por cuestiones de tiempo, de que uno a veces pues no los quiere revisar o así. Y también pues para que toleren y sepan que si nos tardamos un poco, que tampoco es lo indicado, ¿no? Pero de todos modos siempre se tarda uno algo porque no sabemos qué es lo que podemos encontrar. Entonces es muy importante
explicarle a la paciente el porqué de la vejiga llena. Uno ya lo sabe, porque pues a eso se dedica, ¿no? O a eso nos vamos a dedicar, o es algo con lo que convivimos día a día, pero ellos no. Entonces es importante explicárselos. Una vez, pues ya que la paciente se presenta, la recuestas, la registras, colocas tu transductor, ubicas el útero, pues vas a tener dos cortes, un corte longitudinal del útero y un corte transversal, ¿ok? En el corte longitudinal, el útero va a aparecer yo le nombro un palito de golf. Un palito de golf, porque viene por aquí y da vuelta hacia acá. Toda esta zona que ustedes ven por aquí corresponde al útero. Ay, disculpen mi forma de trazar. Ok, bueno, ese es el útero. ¿Qué vemos aquí en el corte longitudinal? Más adelante les voy a explicar por qué se ve así. Bien, pues lo anecogénico obviamente es la vejiga, ¿sale? En el útero pues vemos lo que es, iniciando como de abajo hacia arriba, vemos el canal vaginal, la región cervical, el endometrio que está por aquí, toda esta es la capa endometrial, todo esto que está aquí en medio, ¿sale? Es la capa endometrial. Tenemos al miometrio, que es toda esta parte medial del útero, ¿ok? Y lo que marcamos aquí como FU es fondo uterino, o sea, hasta acá. ¿Ok? Eso es lo que vemos en útero. Vamos a borrar todo esto. Y tenemos entonces canal vaginal, cervix, endometrio, miometrio, fondo uterino. Aquí tenemos el fondo de saco de Douglas, que es un espacio que está posterior al útero y anterior al recto. ¿Saben? Entonces, ese espacio que está aquí se llama fondo de saco de Douglas. Normalmente está ocupado por el intestino, pero en algunas ocasiones se puede ocupar de líquido. ¿Ok? Entonces, es bien importante siempre revisar posterior al útero. Y pues posterior al útero tenemos lo que es el recto, ¿okay? O la oasa intestinal. En el corte transverso, pues prácticamente es útil para la identificación y confirmación de lesiones y también pues para obtener diámetros. Entonces es muy importante verificar los dos cortes, ¿sale? Una buena especificidad diagnóstica es la que nos ofrece el ultrasonido, tanto pélvico como el endovaginal. El endovaginal obviamente tiene una especificidad mucho mayor a la del ultrasonido transabdominal, ya que pues podemos tener un contacto más cercano al útero sin traspasar tanto. Traspasar me refiero a pues prácticamente insertas el transductor y estás en un eje corto a nivel del útero, ¿ok? Si en el ultrasonido transabdominal o suprapúbico o por el abdomen, pues el haz de ultrasonido tiene que traspasar lo que es grasa, tiene que traspasar músculo, vejiga y luego ya llega a lo que es el útero. Entonces es muy importante pues, que la vejiga esté llena, pero aparte pues todo ese diámetro desgasta las ondas de sonido y eso no nos permite tener una adecuada definición de la imagen, que sí es muy orientativa, la verdad, pero la endovaginal o el ultrasonido cavitario pues tiene muchísimo mayor resolución. En las lesiones ginecológicas pues permite detectar, por ejemplo, el origen, la localización y las dimensiones. Es decir, si nosotros identificamos una lesión a nivel pélvico, podemos identificar de dónde viene, desde dónde es proveniente. Si por ejemplo es un mioma subseroso, o sea, un mioma que venga del útero, que haya crecido hacia la región externa del útero, o podemos identificar, por ejemplo, un quiste, una lesión quística de 10 centímetros, supongamos, pues podemos identificarla y también podemos definir de qué ovario viene, en dado caso que viniera de un ovario, por ejemplo, si viene del ovario izquierdo, del ovario derecho,
o incluso si sería una lesión intestinal tal vez. Entonces, no tanto porque veamos que proviene del intestino, pero pues sí, si revisas que ambos ovarios están normales y el útero también está normal, pues prácticamente podríamos descartar que fuera una lesión de órganos ginecológicos. Entonces, eso es como que una de las ventajas, ¿no? Por ultrasonido. También, por ejemplo, el ultrasonido pélvico nos ayuda a la detección y valoración de lesiones pues de gran tamaño, porque ya que tiene un campo de visión muy amplio. Entonces pues hay lesiones a veces ginecológicas que te encuentras, ovarios hasta de 15 centímetros, de 19 centímetros, cuando en un ultrasonido endovaginal pues no lo vas a lograr identificar adecuadamente porque no tiene un campo de visión tan amplio como lo tiene el ultrasonido, el transductor convexo, perdón. Entonces es muy importante que pues, recuerdes esto, porque no todo lo vas a ver en el eco, en el ultrasonido endovaginal, y no todo lo vas a ver en el ultrasonido transabdominal. ¿Ok? Entonces es muy importante que puedas pues definir esto, ¿no? Pero pues al final de cuentas, los dos tipos de estudios tienen una adecuada, adecuada visualización de este órgano. Y pues puede valorarse en los dos, de las dos formas. ¿Ok? Es bien importante siempre preguntarle a los pacientes si han tenido alguna cirugía. Esta imagen yo la pongo porque es un caso que me pasó a mí, en el cual en la imagen de la izquierda, pues yo cuando estaba iniciando, esta imagen ya, pues ya tiene sus añitos, yo estaba iniciando en este entonces, y lo que pasó aquí, y siempre se los platico a los alumnos, que pues yo pensé que estaba viendo el útero. Esta es una paciente, si mal no recuerdo, entre unos 70, 80 años aproximadamente. Acude a una valoración abdominal en general y pues yo mido el útero. Yo lo mido desde aquí hacia acá. ¿Okay? Entonces, cuando yo le explico a la paciente, le digo, mira, aquí estoy viendo su útero. Ella me dice, no, pero es que ¿qué estás midiendo si yo ya no lo tengo? Y yo así de como, ay, entonces, ¿qué estoy midiendo? Y ya después, pues ahí tomando información con mis colegas, eh, prácticamente pues me di cuenta que no era el útero. Esto en este caso era la cúpula uterina, y pues esto era una asa intestinal. Pero yo supuse que era el útero porque pues nunca pregunté que si la paciente había tenido algún procedimiento quirúrgico previo. Entonces, y vean, pues prácticamente la imagen a nivel principiante, pues la verdad que sí te puede pasar. Sí te puede pasar porque a lo mejor ya teniendo práctica, pues si dices, no, pues sí se ve muy diferente. Pero la verdad es que bueno, yo aquí veo un borde y luego la veo que da vuelta hacia acá y luego la veo que da vuelta hacia acá y luego viene por acá por arriba. Dije, pues es una paciente ya posmenopáusica, ya pues de la tercera edad. Y sí dije, pues probablemente sí sea. Entonces, eso me pasó por no preguntar. Entonces, es bien importante siempre preguntar la cuestión de las cirugías. También a nivel a veces, por ejemplo, de la vesícula biliar, que esto sí no me ha pasado, pero me lo he imaginado, de que imagínate que la paciente tiene un quiste hepático y tú lo mides como vesícula biliar y luego ya resulta pues que no es la vesícula biliar, que es un quiste hepático. Entonces eso es bien importante. Siempre pregunta si la paciente ha sido sometida a algún procedimiento quirúrgico. ¿Está bien? Esa es la recomendación. Tenemos dos tipos de ultrasonidos pélvicos, les nombran, ¿no? Por lo menos acá en México así les nombran. Tenemos el ultrasonido pélvico transabdominal, que es el del lado izquierdo, en donde utilizamos una sonda convexa y pues prácticamente tiene un poder de penetración muy profundo para poder llegar
desde la piel hasta pues, las heces intestinales, ¿sale? En cambio, el ultrasonido vaginal pues tiene un contacto más cercano a lo que es el útero. Para el ultrasonido transabdominal, o sea, el que es por el abdomen, es importante que la paciente siempre acuda con su vejiga llena, como te lo acabo de comentar. Y para el ultrasonido endovaginal o endocavitario, debe de acudir con vejiga vacía, por comodidad y por visualización de la paciente. Entonces, ese dato lo tienes que tener bien en cuenta. Otra recomendación que yo siempre les hago a todos es que siempre soliciten a la paciente acudir con la vejiga llena. ¿Por qué? Porque es importante siempre, antes de hacer un ultrasonido endocavitario, hacer un ultrasonido pélvico. Porque por el ultrasonido pélvico te puedes orientar sobre lo que vas a ver en el ultrasonido endovaginal. Imagina tú que el útero está en retroverso, o sea que está hacia atrás. Entonces tú pues no haces un ultrasonido pélvico o transabdominal y pues vas directamente con el endocavitario, ¿no? Y resulta que el útero está en retroversión y tú estás buscando el útero en anteversión. O sea, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, si tú no conoces esto, vamos a hacer aquí una ilustración. Normalmente el útero está así, como hacia arriba, ¿ok? Como lo tenemos aquí en esta imagen, ¿sale? Entonces pues tú lo ves así como un palito de golf, como te lo ilustré al principio. Pero hay ocasiones en las que el útero no está así. O sea, el útero, en vez de estar así como en esta imagen que te acabo de dibujar, el útero resulta ser que está hacia atrás, ¿sale? Entonces, tú que no hiciste ultrasonido pélvico o transabdominal previo al, al, al ultrasonido endovaginal, pues llegas con tu sonda endocavitaria, inclinando hacia arriba, porque pues si haces esto aquí, prácticamente tú colocas tu transductor, angulas hacia arriba y pues vas a ver todo el útero, ¿sabes? Lo vas a ver. Pero si llegas y haces esto, o sea, tú llegas buscando hacia arriba, no vas a ver nada. ¿Por qué? Porque el útero está en retroversión. Y no te diste cuenta porque no hiciste un ultrasonido transabdominal anteriormente. Entonces yo a mis pacientes siempre las cito, aunque sea ultrasonido transvaginal, siempre les solicito que acudan con urgencia urinaria porque me gusta hacer una valoración previa antes de hacer un ultrasonido endocavitario para poder tener una mejor orientación y también pues saber qué voy a ver, porque imagínate que, ok, por el ultrasonido pélvico transabdominal estoy detectando una lesión, una masa grandota de 5 centímetros, ok, entonces puedo ver, ok, esta masa está del lado izquierdo, ahorita que introduzca el transductor endocavitario, pues voy a buscar hacia el lado izquierdo para confirmar la presencia de esta lesión y pues prácticamente tener mejor resolución de la imagen. Entonces yo siempre te voy a recomendar que cuando tengas un ultrasonido endovaginal, siempre antes realiza un ultrasonido transabdominal o un ultrasonido pélvico para poder tener una adecuada resolución de el útero y también pues que no sea incómoda para la paciente que tú estés buscando y que no encuentres porque mueves, giras hacia un lado, giras hacia el otro, inclinas hacia arriba, inclinas hacia abajo y prácticamente pues la paciente siente incomodidad. Entonces tienes que tratar de ser certero y ese es un tip que yo te doy. Otro tip es colocar una almohada en los glúteos de la paciente para poder levantar lo que es la pelvis y poder maniobrar nuestro transductor de una forma adecuada.
¿A qué me refiero con esto? Porque a veces pasa que estás haciendo un ultrasonido endovaginal, la paciente está recostada boca arriba y tú quieres inclinar tu transductor hacia arriba, entonces agachas tu mano y ya no puedes porque pega en la camilla. Entonces, pues eso no te va a ayudar a tener una buena resolución y es bien importante, ¿sale? Entonces, yo te recomiendo que le coloques una almohadilla en los glúteos a la paciente para que tú puedas maniobrar tu sonda endocavitaria de una forma pues más adecuada. Bien, el ultrasonido suprapúbico transabdominal pues tiene un campo de visión más amplio, la vejiga debe estar en una represión adecuada y pues prácticamente logras distinguir la vista uterina en toda su extensión. Las dificultades son que los ovarios pues no tienen una resolución tan buena como el ultrasonido endocavitario, pero solamente en algunas ocasiones. Hay ocasiones en las que sí. Hay pacientes también que son incapaces de llenar la vejiga, pacientes que juran y perjuran que ya tienen muchas ganas de orinar y pues lo revisas y resulta que no. Entonces, y a veces también lo revisas y dicen que ya no aguantan, ya no aguantan. Y la verdad es que pues tú te puedes dar cuenta que es una cantidad muy leve y a veces pasa. Entonces, a veces pasa y pues ahí yo normalmente cuando me pasa así, pues siempre sí las pongo a tomar agüita para poder volverlas a valorar y ver mejor. Entonces, es bien importante siempre que la vejiga esté bien llenita. También puedes obtener una ventana acústica mala en pacientes pues con obesidad y también con útero en retroversión. Y si tienen las dos, mayor aún. ¿Sale? Entonces, otra dificultad es que el útero esté en retroversión. Entonces, si el útero está hacia la región posterior, o sea, en vez de estar recargado hacia la parte anterior, como nos hace aquí el ejemplo, ¿ok? Pues resulta que va a estar hacia atrás, o sea, va a estar como hacia acá. Vamos a dibujarlo aquí. Y el ultrasonido pues le va a costar más trabajo, lograr tener una adecuada definición debido a todas las estructuras que tiene que pues sobrepasar. Entonces todo eso lo va a hacer perder potencia y nos va a brindar una menor resolución, ¿sale? Entonces, pues no es lo mismo de que el haz de ultrasonido penetre desde aquí hasta aquí, porque pues va prácticamente de aquí hacia abajo y alcanzamos a distinguir y tenemos una buena resolución. En cambio que logres una pues que tengas que hacer tenga que examinar una profundidad mayor, entonces pues el diámetro va a ser más amplio y todavía pues es más profundo para llegar a una capa uterina, pero si quiere llegar todavía al fondo uterino pues más profundo aún, mira, hasta acá, hasta atrás. Entonces eso nos va a quitar definición. Entonces el útero en retroversión también es una dificultad para el ultrasonido transabdominal, ¿ok? Las recomendaciones para un ultrasonido transabdominal, pues es que la paciente ingiera de 1 litro a 1,5 litros de agua 30 o a 50 minutos antes al estudio, ¿ok? Esto para que pueda tener una adecuada represión vesical y aclarar que no debe de orinar hasta que se finalice el estudio, porque a veces sí, se toman el agua, pero resulta que antes de salir de casa hacia el consultorio, pues hicieron pipí, ¿no? Entonces es bien importante como aclarar ese punto porque es algo que de verdad pues hace batallar, te atrasa citas, te atrasa horarios, te causa disgusto con las pacientes, o sea que las pacientes creen que pues que no las quieres pasar porque a lo mejor pues no es tarde o algo así. Entonces, no, hay que aclarar ese punto, ¿va? Entonces, la represión vesical nos va a servir como una ventana acústica y nos va a dar una mejor resolución de la silueta uterina. Pero también la distensión excesiva de la vejiga pues puede desplazar más posterior aún al útero. Entonces, la vejiga no debe de estar ni excesivamente en represión ni tampoco de forma escasa. O sea, tiene que tener un intermedio. Un intermedio serían 250 mililitros aproximadamente.
Con esos 250 mililitros es adecuado lo que es la represión vesical, y eso nos permite tener una adecuada vista ecográfica del útero. Entonces, la vejiga excesivamente distendida también nos va a causar una dificultad en la exploración transabdominal. Y pues también es recomendable realizar una compresión para poder tener, para disminuir la profundidad del útero, para disminuir la profundidad de la sonda hasta el útero, ¿ok? Porque pues si lo ponemos sin comprimir, no es probable que puedas tener una adecuada definición. Es incómodo para los pacientes, sí, pero pues es necesario, ¿ok? Entonces, pues las recomendaciones es que la paciente vaya con una vejiga adecuadamente distendida, y que también pues tú como ecografista realices una adecuada compresión para poder obtener imágenes adecuadas. Ya hablando pues de la anatomía un poco, el útero es un órgano muscular de paredes gruesas, ¿okay? Tiene tres tipos de paredes o tres tipos de tejido, ¿sale? Eh, tiene una capa periférica, ¿sale? Que a lo que se le conoce como perimetrio, que vendría siendo pues la parte más externa, ¿ok? El miometrio, que vendría siendo la parte más interna, todo esto que estamos señalando aquí, y el endometrio, ¿ok? Que es la parte pues más central, ¿no? Entonces, pues es prácticamente una estructura muscular completamente que tiene pues parte interna, parte externa, parte medial, ¿ok? Y las tres capas son visibles a través del ultrasonido. El útero, pues su posición y su longitud es variable. Su posición pues va a depender pues de su formación, o ya es algo tal vez congénito. La longitud es variable porque va a depender de la paridad. Puede ser una paciente que es nulípara, pues puede tener un útero de 7 centímetros, y una paciente, y supongamos que tiene la paciente 29 años, y una paciente de 29 años también, que ya es multípara, que ya ha tenido tres gestaciones, pues el útero obviamente va a estar un poco más incrementado de tamaño. Entonces el diámetro uterino no va por edad, va por paridad. También por edad, pero a eso se refiere, por edad se refiere a que en pacientes, por ejemplo, postmenopáusicas, va a disminuir su tamaño. Entonces, una paciente de 70 años no va a presentar un útero de las mismas dimensiones que una edad fértil. Entonces, de ahí hacemos el énfasis en la edad. La anatomía también va a ser variable, dependiendo pues la posición del útero, dependiendo también, por ejemplo, hay casos en donde hay úteros bicornes, o sea o hay personas que tienen dos úteros, entonces también es variable. Y el estado hormonal pues también va a ser y va a presentar cambios a nivel endometrial. Entonces el útero es muy, pero muy variable, porque va a depender de paridad, de edad, de anatomía y de estado hormonal, ¿sale? Entonces no se graben solamente una imagen, porque el útero cambia. Dependiendo el día de ciclo en el que tú lo examines, va a cambiar su vista ecográfica. Y también pues depende una adecuada distensión vesical de para poder examinarlo adecuadamente. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, un útero nulíparo, como tiene un diámetro de 8 centímetros de largo. ¿Okay? Aquí en la primera imagen lo podemos distinguir, y aquí nos dice que mide 8 centímetros. ¿Okay? Este es un útero nulíparo. Vean cómo se ve como pues más gordito, más chaparrito, menos largo. Y de este lado tenemos un útero ya más alargado, ¿sale? Que también se encuentra en una edad fértil, pero ya vean cómo la longitud cambia. Entonces este es un útero nulíparo y este es un útero multíparo. Ya tuvo, pues ya se estiró en algún momento para poder desarrollar a un feto. Entonces ya cuando regresa a su tamaño, pues no regresa a un tamaño a cuando era nulíparo. Ya tiene un cambio, ¿no? Y un útero postmenopáusico pues va a cambiar su tamaño. Normalmente suelen reducirse de tamaño
así que el útero posmenopáusico va a disminuir sus dimensiones. Aquí tenemos dos cortes, dos ilustraciones, en donde tenemos un corte longitudinal del útero, en un eje longitudinal. Este es en esta imagen, el transductor va a estar en un corte longitudinal, o sea, va a estar a lo largo de la paciente, y es por eso que se ve en forma de botita. Vean, prácticamente ves canal vaginal, cervix, útero. Canal vaginal, cervix, útero. Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Haz de cuenta que en el transversal estás tomando una rebanadita y lo estás viendo de este lado. Para obtener el corte transversal simplemente necesitas girar tu transductor a 90 grados y lo vas a ver en una forma ovoidea. ¿Sale? El diámetro longitudinal del útero, es el largo, va de los 7 a 8 centímetros en una paciente nulípara. Puede incrementar de 7 a 9 centímetros en una paciente pues que ya ha tenido gestaciones, ¿no? Mientras no nos rebase de 10, todo normal. El diámetro anteroposterior va de 3.5 a 5 centímetros. ¿Okay? El diámetro anteroposterior tú lo puedes medir en esta imagen o lo puedes medir en esta imagen también. ¿Sale? Es igual, ¿vale? Porque al final de cuentas aquí es anterior y aquí es posterior. Es lo mismo, aquí sería anterior y aquí sería posterior. Entonces puedes medirlo aquí o puedes medirlo en la imagen del corte longitudinal. Es lo mismo, como a ti se te haga pues más fácil, como te sea más útil. Y el diámetro transverso va de los 3 a los 5 centímetros, ¿ok? Va de los 3 a los 4 en una paciente nulípara y de los 3 a los 5 en una paciente multípara, ¿ok? Entonces, esta es la forma de medir al útero. El útero lo vamos a medir de esa forma en las imágenes ecográficas, ¿ok? En pacientes en periodo posmenopáusico, pues el útero va a disminuir su tamaño, se va a hacer más pequeño, puedes encontrarlo desde los 3 hasta los 6 centímetros y el diámetro anteroposterior desde 1 centímetro hasta casi los 2 centímetros aproximadamente. En el diámetro transversal, pues puede tener un espesor tal vez de 2 centímetros. Entonces, el útero postmenopáusico se va a hacer más pequeño. Entonces, esto es un dato importante. ¿Ok? Bien. En las dimensiones, pues prácticamente vamos a tomar dos imágenes, un eje longitudinal, un eje transversal. Vamos a medirlo en los tres diámetros, longitudinal, anteroposterior y transversal. Y eso es la forma en la que se mide el útero. Ya hablando pues de la anatomía normal, vamos a iniciar con el endometrio. El endometrio es una capa medial firmemente adherida al miometrio, o sea, prácticamente es la parte interna, ¿no? del útero, que se identifica como una línea ecogénica muy fina, ¿sale? En algunas ocasiones se ve muy fina, muy delgadita, pero durante va avanzando el periodo, pues su aspecto va a ir cambiando. En algunas ocasiones se va a ir haciendo más grueso, dependiendo el día de ciclo. Algunas veces lo vas a ver trilaminar, o sea, vas a ver 3 rayitas blancas. Todo va a depender del día de ciclo en el que se encuentre la paciente, ¿ok? Entonces, el grosor pues va a variar durante el ciclo menstrual y su vista ecográfica obviamente va a ser variable. A veces lo vas a ver delgado, a veces lo vas a ver trilaminar y a veces lo vas a ver engrosado, ¿ok? Esa es la línea endometrial, ¿ok? Prácticamente pues aquí hacemos una ilustración, pero si te fijas, a veces es ecogénica, a veces es muy ecogénica y a veces es difusa. Cuando la paciente está arreglando, es difuso, o sea, no lo vas a alcanzar a distinguir adecuadamente porque la paciente pues se encuentra en desecho, ¿no? Entonces el endometrio está desechando y en esos casos, cuando tú no lo logras identificar, se puede reportar como un endometrio difuso, ¿vale? Bien, el miometrio es la capa medial del útero. Su estructura interna consta de una capa muscular, que es la que tiene como mayor espesor, mayor volumen, que vendría siendo esta parte de aquí, y pues forma la mayor parte del útero. Bien, en la imagen anterior te señalé
lo central del útero como el endometrio, ¿okay? Vendría siendo esta parte de aquí, representada con una línea blanca, y acá pues no la representamos, pero eso sería el endometrio. El miometrio es como la capa más voluminosa del útero, ¿ok? Representada aquí en color rosa, y prácticamente esto que se está pintando aquí correspondería al miometrio. Esto que está aquí en medio representa a lo que es el endometrio, ¿ok? En el miometrio es el lugar donde más comúnmente aparecen miomas, ¿ok? Por ejemplo, puede ser un mioma pues dentro de este espesor del miometrio. Puede ser, por ejemplo, un mioma del tipo subseroso que modifica la serosa, que ahorita vamos a ver eso. Este modifica la serosa del útero, y eso puede ser también un mioma. Entonces también hay miomas submucosos que prácticamente comprometen la cavidad endometrial. ¿Okay? Entonces la mayoría de los miomas van a provenir en esta zona, y es más común encontrar miomas del tipo intramural, ¿okay? Que vendrán siendo por los que están aquí dentro del miometrio, difíciles de valorar porque en algunas veces, pues bueno, la mayoría de veces son isoecogénicos al miometrio, o sea, su ecogenicidad es igual al miometrio. Prácticamente pues tú debes de tener muy bien optimizada tu imagen para poder identificar adecuadamente, si es que lo logras identificarlo, por lo menos los bordes o alguna característica que te pueda sugerir que hay un mioma. Pues los tamaños y las dimensiones son variables, pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Ahorita hablando de el miometrio, que es la parte central. Ya vimos endometrio, miometrio, y ahora nos vamos hacia el perimetrio, que vendría siendo perdón, vendría siendo la capa más externa del útero, y a esto pues eso sería como una capa serosa. A esto le dicen que la capa serosa o perimetrio, y pues prácticamente es la cara visceral, tiene un contacto con los órganos adyacentes, por ejemplo como con el recto, con la vejiga, ¿sale? Entonces el perimetrio lo vas a identificar hiperecogénico porque prácticamente pues se determina el borde del útero, ¿ok? Bien, ¿cómo es que vemos el útero en un ultrasonido? Vemos aquí, por ejemplo, nosotros colocamos nuestra sonda, ¿ok? Aquí en esta parte del abdomen de la paciente, la primera capa que vemos correspondería a lo que es tejido graso, que vendría siendo esto mismo de este lado. Algunas capas musculares, ¿ok? Como un músculo por aquí, un poco de grasa peritoneal, tenemos aquí pues el músculo, un poco de grasa peritoneal por acá, y luego ya llegamos a lo que es la vejiga en este caso, ¿okay? Igual pues es todo lo que está aquí como contenido anicogénico. Tenemos aquí un pequeño artefacto de reverberancia. Bien, y luego después de la vejiga podemos encontrar al útero en anteversión. En este caso pues aquí lo podemos identificar prácticamente. Pues si nosotros tenemos un corte sagital de nuestra paciente, es como lo estamos viendo, y esto que se está señalando como una flecha vendría siendo el saco de Douglas, ¿ok? El saco de Douglas, pues aquí en la imagen pues sí se respeta el espacio, ¿no? Pero pues de forma normal o real, pues está ocupado por intestino. O sea, no es como que el intestino respete y ay, no me puedo meter porque ahí va el saco de Douglas. No. Entonces pues prácticamente está interpuesta por intestino siempre y cuando no exista un contenido líquido. Si existe contenido líquido, la asa intestinal se va a hacer pues se va a recorrer hacia atrás, y vas a marcar esto aquí, pues lo vas a poder identificar como un contenido anecogénico. Ok, entonces este sería fondo de saco de Douglas, y pues está ocupado en la imagen como un saco, como una asa intestinal. Igual en la imagen inferior. El fondo de saco de Douglas, pues vean, marcamos este espaciocito, ¿ok? Es un espacio o cavidad ubicado en lo más profundo y posterior al peritoneo. Está posterior al útero y anterior al recto. Normalmente si no existe líquido, pues está ocupado por la asa intestinal, y si
Y si hay líquido, pues la intestinal se recorre hacia atrás y se va a poder identificar de una manera anecogénica. Normalmente no es como que valorable el espacio porque solamente se ve intestino. Bien, entonces pues prácticamente esto es la anatomía normal del útero. Prácticamente pues podemos ver sus tres capas, lo que es el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Podemos identificar los bordes, el contenido de la cavidad endometrial, identificar las características del miometrio, y también podemos identificar lo que es la región cervical, canal vaginal e incluso hasta el fondo de saco de Douglas, ¿ok? La anatomía, pues prácticamente hablamos de forma general en los dos tipos de ecografía, en la ecografía transabdominal con la sonda convexa y en la ecografía endocavitaria con la sonda endocavitaria. ¿Ok? Los ovarios, por abordaje suprapúbico, son de forma ovalada. Su posición es móvil, prácticamente pues va a depender como de tal vez de los movimientos intestinales. Requiere una distensión vesical para su adecuada exploración y el aspecto del ovario y el volumen del ovario van a depender de la edad de la paciente y también en el día de ciclo que se encuentre la paciente. ¿Okay? Entonces es muy variable el volumen, ¿sale? Hay rangos, de volumen normal, pero si no hay como límite en dimensión así exacto, porque pues son variables, todo depende del día de ciclo en el que se encuentre la paciente. ¿Okay? La vista ecográfica suprapúbica pues va a ofrecer menor definición que la vista ecográfica endovaginal. Entonces, bueno, hablando de ecografía suprapúbica, pues es recomendable que la vejiga siempre esté llena. Vamos a utilizar su reforzamiento posterior para identificar al útero y adyacente al útero o adyacente al fondo uterino de cada lado. Por ejemplo, a un ladito del fondo uterino, así nos vemos al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, de la paciente, pues vamos a ver aquí una forma ovoidea, ¿sale? Hipoecogénica normalmente, y eso corresponde a los ovarios, ¿ok? Entonces, si la vejiga no está adecuadamente distendida, es muy probable que puedas identificar los ovarios pues muy difícilmente, ¿no? Además, pues no vas a poder obtener una característica imagenológica de calidad y pues obviamente tampoco puedes orientarte sobre el estado del ovario. Entonces es bien importante siempre hacer la referencia sobre la distensión de la vejiga. ¿Okay? El volumen ovárico, más bien en ovario, nos guiamos por volumen, no tanto por dimensiones, ¿ok? Sabemos pues que el eje longitudinal va a ser más largo que el eje transversal y antero-posterior. Entonces, bueno, en mujeres de edad fértil el ovario va de 5 a 15 centímetros cúbicos y el volumen ovárico posmenopáusico podemos encontrarlo incluso menor a 6. Entonces, y fíjense la diferencia. Aquí pues estamos utilizando una sonda convexa en donde podemos identificar la vejiga que está haciendo la angulación de la sonda hacia el lado derecho de la paciente, en donde se identifica pues la silueta ovárica hipoecogénica con una imagen anecogénica de aspecto quístico en el ovario derecho. Entonces ve la calidad de imagen en un ultrasonido suprapúbico o transabdominal o con la sonda convexa y este misma imagen, vela por un ultrasonido endocavitario. Prácticamente pues es mayor la resolución que nos ofrece. Vean el contacto que tiene la sonda con el ovario, prácticamente lo está tocando casi. Vean cómo se delimita pues bien lo que es la imagen de aspecto quístico. En este caso pues sería tal vez un folículo. Pero lo importante pues es ver cuál es la diferencia entre un ovario de un ovario entre una sonda endocavitaria y una sonda convexa. El tipo de abordaje pues distinto, pero sí mejora bastante la calidad de la imagen. ¿Ok?
Los ovarios suelen ser hipoecogénicos en forma ovoide, con presencia de múltiples imágenes anecogénicas en su interior, que corresponden a folículos cuando son menores a 3 milímetros, ¿ok? Prácticamente, pues el ovario lo vamos a identificar hipoecogénico, o sea, gris oscuro, ¿ok? Y algunas burbujitas dentro de él, como estas que están aquí, van a corresponder a los folículos, ¿ok? Entonces los folículos pues también se van a mostrar anecogénicos, ¿ok? Es bien importante pues saber que y también tener tolerancia a que pues el ovario va a presentar algunas imágenes anecogénicas y no precisamente son quistes, ¿ok? Ya que pues los folículos también tienen un contenido líquido y ese contenido líquido se va a mostrar anecogénico y no son quistes, ¿ok? Siempre y cuando sean chiquitos no son imágenes quísticas, porque pues hay muchos datos por ahí de que pues a veces se reportan como quistes simples o síndrome de ovario poliquístico, pues cuando la verdad es que estás viendo algo normal, estás viendo simplemente folículos, ¿okay? Una imagen como la anterior, pues ya podemos hablar de que pues sí, a lo mejor es sugestivo a una lesión quística. Una lesión quística pues normalmente puede rebasar 1 centímetro, pero pues tendremos que descartar que sea un quiste cuerpo lúteo, ¿okay? Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, algo bien importante es que no definan los folículos como quistes o como síndrome de ovario poliquístico, porque no, ¿sale? Es normal que el ovario tenga folículos y no hay síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues ahí te hago la recomendación para que no vayas a caer en ese error de que si ves imágenes así chiquitas, anecogénicas, pues si las ves es que son quistes. No, si lo ves es felicidades porque lograste optimizar adecuadamente tu imagen. Entonces, pero no precisamente son quistes, ¿ok? Entonces, pues tenemos el ultrasonido pélvico y el ultrasonido transvaginal. Vean la diferencia entre una imagen y otra. O sea, la parte superior corresponde a la sonda convexa y la parte inferior corresponde a la sonda endocavitaria. Ve la diferencia pues de imagen, ve por ejemplo cómo se distingue el útero pues más grande, de mayor definición, el endometrio más nítido, o sea, ve por ejemplo, vamos a hacer un acercamiento aquí a la imagen de abajo, ve cómo se ve el endometrio trilaminar, o sea, desaparece mi puntero, pero se alcanzan a distinguir en donde está el endometrio, donde está la flecha, si se fijan se ven 3 rayas hiperecogénicas que vendrían siendo estas de aquí, ¿ok? También acá, en esta imagen de acá, se logran distinguir. Mira, ahí donde está la flecha del endometrio también se ven tres laminitas blancas, que eso es completamente normal. Entonces, vean la diferencia entre una imagen y otra. ¿Ok? Igual, pues en un corte transverso. Vean cómo se distingue un poco mejor. Logramos distinguir mejor el endometrio, que acá pues prácticamente no se alcanza a distinguir muy bien. El útero, pues sí, acá se logra apreciar, pero acá se logra apreciar mucho mejor, ¿sale? Entonces, pues esa es la diferencia. Ya es a criterio de cada médico, de cada ultrasonografista, cómo quiera realizar su ecografía. Si quiere realizar si ellos prefieren, si ustedes prefieren realizar una ecografía endovaginal y recomendarle eso a sus pacientes, está bien. Pero si, bueno, yo en lo personal yo manejo de que si en el ultrasonido pélvico con la sonda convexa me es suficiente, pues prácticamente prefiero no invadir a la paciente, a menos que yo logre detectar una imagen que me llame la atención, que sea sospechosa. En este caso, por ejemplo, pues yo si veo algo anormal, lo reporto y le derivamos con ginecología o, o veo yo la posibilidad de poder hacer un ultrasonido vaginal y brindarle mayor información al ginecólogo. Entonces, ya depende de la forma de trabajar de cada quien, pero pues ustedes vean la diferencia y ya determinen cuál es el que verdaderamente necesitan.
Entonces, no olviden siempre, si van a hacer un ultrasonido endovaginal, soliciten vejiga llena para primero hacer un rastreo con la sonda convexa, ¿ok? No se vayan directamente a la endovaginal para poder, para poder identificar, distinguir entre si el útero está lateralizado hacia la derecha, hacia la izquierda, está en retroverso, está en anteversión, y no estar haciendo el movedero de la sonda endocavitaria a la paciente, porque es bien incómodo entrar sin idea. O sea, tú entras, metes tu transductor y pues prácticamente pues no sabes ni para dónde moverlo, ¿no? Y ahí andas buscando y buscando y buscando, y pues prácticamente eso es incómodo, y aparte pues los pacientes lo notan. Entonces es bien importante, pues una recomendación, que siempre realices un ultrasonido pélvico transabdominal antes de realizar una ecografía endocavitaria. La ecografía endovaginal permite observar el útero pues en todos sus ejes. Su campo de visión es más limitado, o sea, no ve tan amplio como, como un ultrasonido, no ve tan amplio como un ultrasonido de una sonda convexa, pero pues sí tiene muchísima mayor definición, ¿sale? Entonces, permite valorar también el orificio cervical interno adecuadamente, porque en la sonda convexa no se logra ver adecuadamente, y con la sonda endovaginal sí, prácticamente, porque pues es ahí donde topa la sonda. Una vez que ya vas a realizar la ecografía endovaginal, pues es recomendable que la paciente pues tenga su vejiga vacía para que sea más cómodo para ella, y también pues debe de haber un consentimiento verbal previo, ¿ok? Y más si la persona o el ecografista es varón, ¿ok? Yo siempre recomiendo que pase algún compañero de la institución donde tú laboras, acompañarte, y también un acompañante con la paciente, pues para que haya pues un acompañante de cada lado, ¿no? Uno como del lado del médico y otro del lado del paciente. También, pues para este tipo de ultrasonidos es recomendable manejar un consentimiento informado, donde la paciente pues esté de acuerdo del tipo de abordaje que se va a hacer, y pues que conozca la utilidad de este ultrasonido. Y pues el ultrasonido bueno, más bien, puede ser molesto para la paciente. Incluso es algo que yo les recomiendo mencionar: si el ultrasonido es molesto, se puede interrumpir en cualquier momento, ¿ok? Entonces debemos de ser cuidadosos con el tipo de movimientos que vamos a realizar, para evitar que a la paciente pues le llegue a molestar, ¿sale? Entonces esa es una recomendación que yo les doy para que puedan realizar una ecografía endocavitaria. Y si ustedes se fijan aquí en la ilustración, cuando ustedes introducen lo que es la sonda endocavitaria, vean el haz de sonido hacia dónde está. Pues prácticamente aquí no vas a ver el útero, ¿ok? Entonces es recomendable, es recomendable que la paciente pues se coloquen sus glúteos sobre una almohadilla que le dé altura a los glúteos, para que tú puedas descender la mano hacia acá, ¿sale? Entonces tú desciendes la mano hacia abajo, ¿ok? Y pues prácticamente esto se va a levantar, ampliando el campo de visión hacia lo que es el útero. Entonces, una vez que nosotros descendamos el transductor, supongamos que lo vamos a descender, pues esto lo vamos a bajar hacia acá, por lo cual esto va a subir, ¿sale? Y nuestro campo de visión va a ser más al fondo uterino. Marcador. Bien, pero supongamos que el campo de visión sería, escogí el color menos nítido. Ok, nuestro campo de visión pues abarcaría todo esto, ¿no? Entonces va a depender de el ángulo que nosotros le demos. ¿Por qué les recomiendo hacer un ultrasonido
pélvico transabdominal antes de hacer un ultrasonido endocavitario, porque imagínate, vamos a hacer un rayadero aquí, que el útero está en retroverso, o sea que está hacia acá, ok, pues así como entras, así como está esta ilustración, pues sí, lo vas a distinguir tal vez, ok, pero imagínate que pues no, y tú crees que la paciente tiene su útero en anteversión, entonces pues resulta que tú vas a descender y el útero anda por acá y tú buscando por acá. Entonces para eso nos sirve el ultrasonido previo. Entonces no nos cuesta nada, nos tardamos 3 minutos que la paciente vaya, orine y es todo. ¿Sale? Entonces esa es la importancia de hacer un ultrasonido pélvico antes de hacer un endocavitario. ¿Okay? Bien, pues tenemos este tipo de calidad de imágenes por un ultrasonido endocavitario, ya que pues emite una mayor resolución pero una profundidad más limitada. No tiene un campo de visión tan amplio como lo tiene una sonda convexa. Y pues vean la calidad de imagen. Ok, pues un mioma lo podemos distinguir fácilmente. Podemos distinguir el endometrio. Podemos distinguir lo que es la capa serosa del útero. Y se va a distinguir pues de una forma más nítida, más adecuada. Entonces, pues eso es la ventaja del ultrasonido endocavital. Las indicaciones más comunes para un ultrasonido endocavitario pues se utiliza para hallazgos muy pequeños. Por ejemplo, pues un embarazo de primer trimestre tiene una adecuada visualización, o sea, se ve súper bonito. Un ultrasonido, por ejemplo, en este caso, un embrioncito pequeñito, pues se va a ver muchísimo mejor con una sonda endocavitaria a una sonda convexa. Ve aquí bueno, este también es una sonda endocavitaria, parece. Pero pues prácticamente un bebecito, vean aquí chiquititos cómo se ven y cómo se ve ya con pues un centrado adecuado, una optimización de imagen adecuada y pues vean la diferencia, ¿no? O sea, está muy distinto. Es por eso que los ginecólogos, la mayoría realizan ultrasonidos endovaginales durante el primer trimestre para obtener pues la mayor información posible y la mayor calidad de imagen. ¿Sí? Aunque de repente pues puede ser un poco incómodo para los pacientes, pero pues la verdad es que el beneficio lo vale. La calidad de la imagen es muy distinto al de una sonda convexa. ¿Ok? Entonces, y los ovarios también pues tienen una mayor resolución por un ultrasonido endocavitario que por un ultrasonido convexo. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Los ovarios, por abordaje transvaginal, pues van a tener muchísima mayor definición, se van a ver más nítidos y pues la imagen nos va a orientar a un mejor diagnóstico o a un mejor análisis para determinar el estado del ovario. Es normal ver, como te comenté anteriormente, ese tipo de burbujitas dentro del ovario, corresponden a folículos, ¿sale? Y normalmente pues en pacientes posmenopáusicas el volumen ovárico va a ir disminuyendo, ¿sale? Incluso algunos pacientes ya de 70, 80 años es posible que probablemente no se identifiquen los ovarios. Entonces es probable, ¿ok? Y pues vean ahí, esa silueta corresponde a los dos, al ovario, ¿sale? En un corte longitudinal y en un corte transversal. También podemos identificar esas burbujitas oscuras o anecogénicas que corresponden a folículos, ¿ok? Entonces es normal, ¿ok? Y como te comenté anteriormente, pues sí es importante que los folículos no los confundas o no los determines con lesiones quísticas, ya que pues pasa mucho que acude una paciente a revisión de ovarios porque anteriormente le habían dicho que tenía quistes y al momento tal vez de analizar el ultrasonido que le hicieron, pues en realidad lo que se mide es un folículo dominante tal vez y lo categorizan como un quiste. Entonces, no, ¿ok? No siempre todo lo que veas anecogénico dentro de un ovario corresponde a una lesión quística. La forma en la que se miden los ovarios, pues es igual, es tridimensional.
se tiene que tomar un diámetro longitudinal, un diámetro transversal y un diámetro antero-posterior para poder obtener un volumen ovárico. En este caso, este es el corte, el diámetro longitudinal, el diámetro antero-posterior, y aquí tratan de hacer un corte, un diámetro de un diámetro transverso, ¿ok? Entonces, eso es la forma en la que se mide un ovario, ¿ok? Bien, otra variante de ultrasonido normal es la posición uterina, ya que el útero, lo más común que puedas encontrarlo es en una forma anteroflexión, ¿sale? O anteversión. ¿Qué quiere decir? Que el útero, el fondo uterino está recargado hacia la región anterior de la paciente. Pero también existen variantes como la retroflexión y la retroversión. No representan problemas fértiles el tipo de posición uterina, prácticamente pues es una variante anatómica. Como aquí tenemos el ejemplo. Vean en la primera imagen superior cómo el fondo uterino está inclinado hacia la región anterior del paciente, representado en la imagen inferior, donde pues, se puede identificar también el fondo uterino recargado hacia la región anterior de la paciente. El útero en retroflexión prácticamente quiere decir que el útero, pues el fondo uterino está recargado hacia la región posterior de la paciente, como lo vemos en este caso, ¿ok? El útero está en retroversión, ¿qué quiere decir? Que está recargado hacia la región posterior de la paciente, el fondo uterino, ¿ok? Y en la siguiente imagen podemos identificar un útero retroverso. Y si se fijan en la imagen inferior, podemos distinguir que el útero es más difícil de valorar debido a la posición que en la que se encuentra. Lo más común es encontrar un útero en anteflexión. La retroflexión es un poco más, bueno, es también frecuente, pero no tan frecuente. Y el útero en retroverso sí, la verdad es que es muy poco frecuente. Pero igual te puedes encontrar casos en los que pues tú intentas buscar el útero en anteversión y resulta ser que está en retroversión. Vean el llenado vesical en este caso, pues cuando está en retroversión prácticamente es seguir al útero sin tomar como ventana acústica la vejiga, y en los otros no, en los otros sí logramos distinguir una porción vesical. Bien, posterior al útero podemos encontrar la presencia de líquido libre en fondo de saco, como lo platicamos en las diapositivas anteriores. Vean aquí cómo se identifica la región uterina en una posición retroversa. Como vean aquí el ejemplo, vean el fondo uterino hacia dónde está, compárenlo con las imágenes de aquí. Y vean la presencia de contenido anecogénico que está posterior al útero. ¿Ok? Y de este lado vemos pues un corte transversal en donde podemos identificar la región uterina. Aquí esto que está rotulado como un AI corresponde a un asa intestinal, y pues prácticamente lo anecogénico es líquido libre. Vean la cantidad de líquido. Bien, entonces el líquido pues puede ir variando, puede ser variable, ¿no? Es normal encontrar líquido libre en fondo de saco si el volumen es menor a 10 centímetros cúbicos. Lo recomendable es tomar el volumen, tal vez, para poder saber pues la cantidad. Si de repente por las prisas tú no tienes la oportunidad de sacar un volumen, pues también te puede ser útil saber que el líquido libre, pues de forma normal, lo puedes encontrar menor a 1/3, ¿ok? Vas a dividir de la longitud uterina, la vas a dividir en 3, y el líquido libre es normal en cualquier abordaje cuando es anecogénico completamente y es menor a 1/3 de la longitud del útero, ¿ok? Entonces, ve aquí como en esta imagen, ve la cantidad de líquido que hay y prácticamente esto es normal. En cambio, por ejemplo, por acá, que si llevemos una cantidad un poco más incrementada, igual aquí, ¿sale? Entonces, este tipo de cantidades son completamente normales, ¿ok?
Y vean aquí, pues ya prácticamente podemos identificar la presencia de líquido posterior al útero o líquido en fondo de saco, en donde pues ya es muchísimo mayor a 1/3, ¿vale? Entonces es importante revisar siempre el fondo de saco para determinar la posibilidad o la existencia de líquido libre en el fondo, ¿vale? Entonces, pues prácticamente con esto terminamos el día de hoy con la clase normal de útero y ovarios, ¿ok? Por un abordaje transabdominal y transvaginal. Y pues esta clase tiene como enfoque que tú puedas diferenciar las distintas formas de vista ecográfica dependiendo la sonda que utilices, ¿ok? Ya pues de esto tú puedes determinar la posibilidad de que sea viable realizar un ultrasonido endovaginal o solamente para ti con un ultrasonido transabdominal con sonda convexa sea suficiente. Entonces, pues bueno, espero que este video sea de tu utilidad. El próximo video hablaremos sobre las patologías más comunes como lesiones quísticas, como quistes complejos, miomas, la posición del DIU. Vamos a ver pues un poco más de variantes. Entonces, para que esperes el video, por favor regálame un comentario si es que este video ha sido de tu agrado. Me puedes platicar también en qué puedo mejorar, si es que hay algo en lo que podamos mejorar para poder tener mayor calidad con estos videos. Sin más por el momento, espero que estos videos sigan siendo de tu utilidad. Me ayudas a compartirlos con tus compañeros que también están iniciando y recordando que este tipo de ultrasonidos o este tipo de videos son específicamente diseñados para principiantes, ¿ok? Además de esto, pues puedes tomar ya mayor información para poder tener más capacidades de detección de lesiones, pero esto es de forma básica para que un principiante o un estudiante lo pueda aprender de forma sencilla, digerible y que no sea tan saturada la información. Entonces, pues estoy a tus órdenes en cualquier momento. Espero y me ayudes con tu comentario. Sin más por el momento, te agradezco y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.